Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y esta vez vamos a hablar de el miedo, cómo superar el miedo. Primero tenemos que tener presente que el miedo es una emoción que se activa cuando nosotros sentimos una amenaza. Lo importante es empezar, como todas las emociones que nos perturban, reconocerla e identificarla. ¿Cómo funciona el miedo en nuestro cerebro? A partir de la neurociencia, anteriormente se decía que el miedo activaba solo la amígdala. Ahorita hay otras áreas del cerebro que la neurociencia ha encontrado que también se activan, como el hipocampo, la ínsula bilateral, la corteza cingulada anterior y dorsal y la corteza prefrontal dorsolateral. Pero hay algo importante que tiene que ver con el cerebro, cómo nos funciona esa parte del miedo. Cuando la experiencia es mucho más fuerte, el hipocampo, que es un área que está muy vinculada con la memoria, va a almacenar ese recuerdo y cuando nosotros volvamos a vivir de nuevo esa experiencia, el hipocampo siempre va a estar ahí cerca para recordarnos que ahí hubo una amenaza y ahí hubo un peligro. Lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es realmente si ese peligro todavía existe y también aprender a reconocer de que eso ya pasó, hizo parte de un pasado. Todos hemos tenido experiencias que nos han vinculado con el miedo, que nos han despertado miedos horribles, pero si nosotros lo seguimos teniendo presente, eso nos va a torturar por mucho tiempo. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que nosotros deseemos, anhelemos y elijamos esa tortura. Suena duro, pero así es que sucede. Lo otro es que lo que te voy a compartir no significa que aplique para todo. Hay miedos que necesariamente tienen que ser tratados por un psicólogo, por un psiquiatra, y ya tú determinarás a qué va. En este asunto de la emoción del miedo, lo que te quiero compartir son cosas que están más relacionadas con nosotros, con miedos profundos que a la larga no surgen por la experiencia como tal, la experiencia que va del exterior, que viene del exterior, sino la experiencia que nosotros creamos aquí adentro, en nuestra parte interna. Este canal se llama Forja tu mente y si vamos a trabajar la mente, pues no lo vamos a trabajar desde afuera, sino desde acá adentro. ¿Qué es lo que sucede en nosotros y por qué se nos genera tanto miedo? Requiere valentía, requiere objetividad, requiere muchísima madurez, porque cuando empezamos a trabajar nuestra propia mente, nos toca a veces tirarnos durito. Entonces, a nivel emocional, ¿qué pasa con el miedo? El miedo surge cuando nos aferramos a algo que nosotros no queremos perder. Nos aferramos a personas, nos aferramos a cosas materiales, nos aferramos al estatus, nos aferramos a ideas erróneas, cuentos que nos echamos, cosas, ideas que tenemos en nuestra mente que no son, y nos aferramos a sueños que ni siquiera amamos, cosas que pensamos, creemos, que amamos, que adoramos, que veneramos, pero que ni siquiera están en nuestro interior. Y entonces, ¿cómo constantemente nosotros fortalecemos ese miedo? Lo fortalecemos con el individualismo, porque nos cerramos a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos y anhelamos, más no a lo que nosotros amamos, y a un deseo inmenso de bienestar, pero de bienestar propio. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente cuando nosotros alimentamos el miedo? Alimentamos esas experiencias de miedo. Primero nos damos cuenta de que algo existe, de que ese algo
existe y lo queremos para nosotros. Estoy hablando posiblemente de algo material o de algo también de una persona. Después me doy cuenta de cómo puedo conseguir, me doy cuenta, eso puede ser mío, eso puede ser para mí. Después creo las estrategias de cómo lo consigo y después creo toda una estrategia también para no perderlo. Y si nos damos cuenta, ahí empiezan a surgir otro montonón de emociones perturbadoras, como cuál, los celos, por ejemplo. La raíz de los celos viene de un miedo enorme, pero ya estamos viendo qué es lo que pasa y qué es lo que nosotros estamos tejiendo en nuestra propia mente. En varios videos te he compartido que el cerebro, como consume tanta energía, el cerebro no le gusta sufrir, no le gusta perder, no le gusta ser despreciado, no le gusta ser ignorado, además de que sabe que cuando no consigue algo va a haber muchísimo sufrimiento y ese sufrimiento lo va a percibir como una amenaza. Por eso sentimos tanto miedo, pero al mismo tiempo que sentimos tanto miedo, sentimos muchísima impotencia y la sentimos porque perdemos esa capacidad de la sabiduría, de ver las situaciones de la vida de manera coherente, de hacernos a un ladito y pensar, realmente esto que yo estoy viviendo es real. Esto que yo tengo aquí en mi cabeza que me genera tanto miedo y tanta frustración, esto es real. Y ahí es cuando nosotros, después de hacernos esa introspección, de hacernos esa observación, nosotros tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿yo qué hago con este miedo? Con este miedo que está aumentando mi cortisol, que está afectando todas las células, que está afectando mi parte emocional, que está enfermando mi parte física. Tenemos que tener decisiones que nos conduzcan a solucionar eso que nosotros estamos sintiendo y que a la larga no nos están haciendo sentir bien. Te comparto 4 ideas que puedes entrenar para cuando sentimos muchísimo miedo, cuando estamos temerosos de algo. La primera, practicar muchísimo la generosidad. Tú dirás, pero ¿por qué la generosidad para el miedo? Pues puede ser uno encerrarse en otro lado o hacer otra cosa. La generosidad es importante porque el miedo está vinculado con el apego y el apego está vinculado con el querer tener, con esto es mío. Entonces, cuando yo empiezo a practicar la generosidad, yo empiezo a soltar y empiezo a perder ese temor de perder, valga la redundancia. La otra parte es el altruismo, ayudar. ¿En dónde yo puedo ayudar? Recuerda que el miedo está vinculado con el apego y está vinculado también con el egoísmo. Cuando yo empiezo a dar por ley de karma, después hablaremos de temas del karma, por ley del karma empiezo, que el karma es una ley de causa y correspondencia, empiezo a crear situaciones en mi vida de tipo positivo y me empiezo a liberar de una manera muy bonita. El otro punto, que sería el tercero, es que tú trates de mirar objetivamente, te lo decía ahorita, de manera muy objetiva, cuáles son los cuentos que tú te cuentas, cuáles son las películas, cuáles son los guiones que te haces. Y en esas películas empezarlas a ir desarmándolas para mirar qué es verdad y qué es mentira. En eso tenemos que ser muy coherentes. La otra parte para soltar el miedo es revisarnos cuáles de los actos de nosotros son éticos. ¿A qué me refiero con eso? Que todos los actos que nosotros tengamos no le hagan daño ni a las personas, ni al planeta, ni a tu entorno. Mirar todas las acciones es un ejercicio muy interesante. Nosotros
acostarnos o durante varias veces, que ya te lo he compartido en varios videos, observarnos qué he hecho yo durante el día. Las acciones que he tenido, que he realizado, ¿las he hecho bien o he atentado contra alguien? ¿Por qué? Porque eso nos va a llenar también de muchísimo miedo cuando nosotros no hacemos las cosas justas. Nosotros no venimos ni a ser buenos ni a ser malos, sino a ser justos, lo que nos corresponda. Que todo lo que nosotros hagamos finalmente favorezcan con mucho amor a las personas. Eso no significa que nunca vayamos a cometer errores, los cometemos, somos humanos, pero también tenemos esa capacidad de metacognición, de poder estarnos revisando a nosotros mismos para poder saber qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y finalmente, agradece toda experiencia que uno tenga, positiva o negativa, hay que agradecerla. Eso nos hace madurar, eso nos hace cambiar la perspectiva a la situación que nosotros estamos viviendo. Agradezcamos, valoremos cualquier momento que nosotros tengamos. Sabemos ya que la vida es así. Unas veces vamos a estar bien, maravilloso, no nos hace falta nada. Otras veces no vamos a estar tan bien. Podemos haber perdido una persona, un ser que amamos profundamente. Podemos haber perdido unos sueños que habíamos metido en nuestra mente. Podemos haber perdido un viaje, una oportunidad y eso nos puede poner un poco abajo, pero siempre, siempre va a subir. ¿Cuál es la idea? Que nosotros constantemente nos estemos observando. Después de que nos observemos, nos vamos a dar cuenta que las emociones perturbadoras no son tan perturbadoras y que tienen cosas buenas. ¿Cuál es lo bueno de esas emociones? Que pueden cambiar y pueden desaparecer y que de nosotros depende que eso cambie, pero de nuestra actitud. Muchas gracias por ver este video, te mando un abrazote gigante. Si no te has suscrito, por ahí te puedes suscribir para que te lleguen los videos, para que te llegue la música nueva, para que puedas relajarte, para que puedas trabajar concentrado, concentrada y bueno, un abrazo muy rico, te espero en los comentarios si tienes algo para aportar y que estés muy, muy, muy bien. Un beso.